Bien, vamos a tratar de ver en este video aquellos aspectos fundamentales de la química orgánica que nos pueden ser útiles o les pueden ser útiles a ustedes en el desarrollo de su actividad profesional a futuro. Estamos hablando de la química del carbono, es la química orgánica, podríamos decir de alguna manera graciosa que es donde todo comenzó. Sí, el carbono está en la tabla periódica, está dentro de los grupos de los no metales, en el grupo 14 o en el grupo 4 según como sea la cuenta. Y dentro de las características que tiene es que su masa atómica, su número atómico y por lo tanto su masa atómica es de 12,01 gramos y tiene una configuración electrónica en su último nivel de energía de 2s2, 2p2. ¿Esto qué significa? Que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Y por lo tanto, como lo plantea Lewis en su teoría del octeto, es ávido por conseguir otros 4 electrones para alcanzar justamente ese octeto. De esta manera, no metal va a compartir los electrones porque no tiene fuerza suficiente para formar enlaces iónicos, sino que simplemente los va a compartir, ya sea enlaces simples, dobles o triples. Y tiene una característica fundamental que lo diferencia prácticamente de casi todos los compuestos que aparecen en la tabla periódica, que pueden formar largas cadenas. Y de hecho es el único elemento que puede formar cadenas que dan millones de combinaciones de compuestos químicos diferentes estables. ¿Sí? Cuando hablamos de cadenas, la siguiente palabra que se nos puede venir a la cabeza son los eslabones. ¿Cuál es el eslabón más pequeño para la cadena de carbono? Justamente el carbono. La forma que tiene el carbono cuando se une a los otros elementos es una forma tetraédrica. ¿Por qué? Dijimos que el carbono, por la estructura de Lewis, tenía 4 electrones en su último nivel de energía. Estos 4 electrones muchas veces uno los representa en un plano. Sin embargo, por una cuestión de cargas electrostáticas, no sería lógico que estuvieran este electrón y este electrón exactamente en el mismo plano, ya que hay formas de conseguir que estén más separados entre sí. La forma que pueden estar más separados entre sí es justamente formando una pirámide de base triangular, y lo que permite un ángulo de 109,3 grados. Esto está relacionado también con una cuestión de hibridación de tipo sp3 que genera este tipo de orbitales. Recordemos también que los electrones no están en órbitas perfectamente definidas y conocidas, sino que forman lo que se denomina orbitales, en donde uno conoce una zona, una región en donde es posible encontrar el electrón. No obstante, este dibujo tridimensional no siempre es fácil de aplicar y entonces muchas veces vamos a encontrar en algunas fórmulas en donde se representa la molécula como una cuestión plana, pero está muy lejos de ser una estructura plana los compuestos carbonados. Estas cadenas pueden estar a su vez ramificadas, pueden estar sustituidas, pueden haber dentro de las cadenas, pueden haber ciclos y dentro de las cadenas pueden haber dobles, triples y simples enlaces. ¿Sí? Así nos podemos encontrar con un betacaroteno, en donde tenemos configuraciones aromáticas, tenemos dobles enlaces, o también nos podemos encontrar con proteínas, que también son cadenas carbonadas, pero en este caso están formadas por una sucesión de aminoácidos, que a su vez cada aminoácido es una parte de una cadena carbonada, y en donde puedo tener justamente en una proteína
más de 15.000 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, a su vez, la complicación sigue aumentando porque puede aparecer una cosa denominada isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos que tienen la misma fórmula química, pero tienen diferente estructura. Sí, y así nos podemos encontrar, por ejemplo, con un ácido levoláctico y un ácido dextroláctico. Uno que aparece en la fermentación del azúcar y el otro se origina en los músculos. Y si yo comparo las fórmulas son exactamente iguales, solo que uno es la imagen especular del otro. De modo tal que yo no los puedo superponer. De la misma forma que no puedo superponer la mano izquierda con la derecha. ¿Sí? Estos isómeros también generan todo un aspecto dentro de la química. Por ejemplo, que dos compuestos como el R-propranolol y el S-propranolol tienen una estructura casi idéntica, pero uno tiene una función de anticonceptivo y el otro tiene una función de antihipertensivo, totalmente diferentes, como vemos. Y sin embargo, las estructuras químicas son prácticamente iguales, con alguna diferencia a nivel de estereoisomería, a nivel espacial. ¿Sí? Dentro de las funciones orgánicas sustituidas, sustituidas es reemplazadas. ¿Reemplazadas con qué? Podemos tener halogenuros de alquilo, para el caso que lo que los reemplaza son halógenos, o reemplazadas con oxígeno, y vamos a tener alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, éteres, y luego otro grupo tenemos aminas, tioles o mercaptanos, amidas, iminas, fenoles y un sinnúmero de compuestos. Obviamente el espacio curricular no da para estudiar todo esto en profundidad, pero sí nos vamos a centrar en algunas cosas, en poder reconocer las distintas funciones orgánicas oxigenadas sustituidas y las halogenadas. Nos va a interesar reconocer cómo es la nomenclatura, las propiedades y aplicaciones y aquello que tenga que ver con el interés profesional y los efectos relacionados estrictamente con la carrera de ustedes. ¿Sí? Para reconocerlas, lo primero que tengo que buscar es aquella parte de la cadena que la hace diferente. Entonces, si yo miro esta cadena, veo muchos átomos de carbono, veo átomos de hidrógeno y veo entre medio un Cl, que es cloro, y veo por aquí un Br, que es un bromo. Entonces, este compuesto va a ser lo que se llama un halogenuro de alquilo, donde yo tengo un radical. Este radical sería una parte de una cadena carbonada, y me aparece en algún lugar de esa cadena carbonada un halógeno, que puede ser cloro, que puede ser bromo, que puede ser flúor. Esto va a dar a compuestos variados, como por ejemplo los teflones de los revestimientos antiadherentes de algunos utensilios de cocina, por ejemplo. Bien, otro compuesto sustituido serían los alcoholes. Obviamente son de interés para ustedes. Aquí tenemos cómo lo reconozco un alcohol, porque a la cadena carbonada en algún lugar aparece un oxígeno y un hidrógeno juntitos, o lo que se denomina un grupo alcohol. Este grupo alcohol puede estar en un extremo o puede estar en el medio de una cadena carbonada. ¿Sí? Siempre yo me voy a dar cuenta que cada carbono tiene que estar unido a 4 cosas distintas.
Entonces yo tengo este carbono que está unido por un lado a este carbono, porque son cadenas carbonadas, entonces tengo una unión carbono-carbono. Luego este carbono está unido a este oxígeno, segunda unión. Luego el carbono está unido a este otro carbono, tercera unión. Y por último el carbono está unido a este oxígeno, cuarta unión, que a su vez el oxígeno está unido a este hidrógeno. ¿Sí? Luego tenemos otro grupo, los aldehídos. ¿Cómo reconozco un aldehído? Viene una cadena carbonada, luego viene en un extremo de la cadena carbonada fundamental, viene un carbono que va a estar unido, ese carbono, al resto de la cadena, va a estar unido a un hidrógeno y va a estar unido a un oxígeno a través de un doble enlace. Y luego tenemos otro grupo parecido que son las cetonas, en donde no es en un extremo, sino en el centro de la cadena, en el centro me refiero en cualquier parte que no sea un extremo de la cadena, me voy a encontrar con un carbono que está unido a un carbono hacia la derecha, a un carbono hacia la izquierda y a un oxígeno a través de un doble enlace. Entonces vamos a tener un compuesto como este, en donde el carbonilo se encuentra en un extremo, por lo tanto es un aldehído, que va a ser el propanal. Y por otro lado vamos a tener un compuesto como este, en donde el oxígeno, el grupo carbonilo, se encuentra en un carbono secundario y va a tener un doble enlace al oxígeno, un enlace al carbono, otro enlace al otro carbono, y este va a ser la propanona o acetona barra quita esmalte. ¿Sí? Otro de los compuestos sustituidos tenemos los ácidos orgánicos, que me voy a encontrar con que en un extremo de una cadena carbonada aparece el grupo ácido, que es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y con un simple enlace a un oxidrilo. Entonces tengo, si vemos acá, siempre queda el carbono con 4 uniones compartiendo 4 electrones de manera de conseguir el octeto, y tengo un enlace simple, un enlace doble y un enlace simple. Y acá tengo el ácido etanoico y acá tengo el ácido propanoico. ¿Sí? Y este que tengo acá también es un ácido, que es el ácido tartárico. ¿Sí? Luego tenemos otro grupo que son los ésteres, como este caso. Como reconozco un éster, porque viene la cadena carbonada, aparece un carbono con un doble enlace oxígeno, aparece un oxígeno y a continuación de ese oxígeno y uniendo al otro radical, uniendo al otro grupo, al otro grupo de átomos de carbono, está el oxígeno, ¿sí? El puente, el eslabón en este caso en un éster, es el mismo oxígeno. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver escrito como está acá. Viene el grupo carbonilo, carbono unido al oxígeno, el oxígeno unido al metilo. Entonces acá yo tendría el etanoato de etilo. ¿Sí? También lo puedo ver escrito en forma plana y lineal de esta manera: carbono doble enlace oxígeno unido a un carbono, unido a un oxígeno, y ese oxígeno unido a otra cadena carbonada. O lo puedo ver escrito más compacto todavía, en donde este carbono, oxígeno, oxígeno indica por un lado el doble enlace y por el otro lado la unión del oxígeno al carbono y del oxígeno a este otro carbono de este lado. ¿Sí? Para ir terminando, dentro de las funciones oxigenadas tenemos los éteres. En este caso viene una cadena carbonada, un oxígeno
y ese oxígeno se une a otra cadena carbonada, como el caso del del etil-metil-éter o del terbutil-metil-éter o del fenil-isopropil-éter. ¿Sí? De la nomenclatura, ¿qué es lo que tengo que buscar cuando vaya a la teoría? Encontrar el orden de prioridades. El orden de prioridades tiene que ver con qué es más importante, un grupo alcohol o un grupo ácido, un doble enlace o un alcohol, primero, ¿sí? Hay una lista con el orden de prioridades. Hay un machete que se puede tener con el orden de prioridades, ¿sí? Luego el paso siguiente es encontrar la cadena más larga, ¿sí? Porque también debido a que puedo tener millones de compuestos orgánicos similares, si no defino una forma única para nombrarlas, se multiplicaría, o sea, podría pasar que un mismo compuesto tenga más de un nombre. Y entonces, para evitarlo, existen estas reglas justamente de nomenclatura. Entonces voy a buscar la cadena más larga. Además de buscar la cadena más larga, la voy a numerar. Hay un criterio que tiene que ver con que se busca que los números que aparecen en el nombre del compuesto orgánico sean lo más pequeños posibles. Y hay otro criterio que tiene que ver con ir colocando los distintos sustitutos que aparecen en el compuesto orgánico, irlos colocando en forma como aparecen en el abecedario. ¿Sí? Y luego aparece otro criterio que ustedes deberán ver respecto de la escritura, cuando se utilizan las comas, en qué lugar van, en qué lugar van los guiones, en qué lugar van los espacios y en qué lugar no van espacios. ¿Sí? Bien. Luego queda entonces, por último, las propiedades, aplicaciones, los efectos y todo aquello que tiene que ver con el interés profesional, que los invito a que lo busquen específicamente en los apuntes. Con esto damos terminado entonces lo que tiene que ver con compuestos orgánicos.